Bienvenidos, guardianes del conocimiento. Hoy traemos una selección única, mitos oscuros de la mitología griega, adaptados como cuentos. En este vídeo he tomado algunas libertades creativas para intensificar el dramatismo y sumergiros aún más en estas fascinantes historias. Sin embargo, en su esencia, cada relato sigue la base de los mitos clásicos que conocemos. Preparaos para descubrir una nueva perspectiva de estas antiguas leyendas como más nos gusta. Los fans de los cuentos clásicos encontraréis muchas similitudes en estos mitos oscuros. Si os atrae este formato y estas historias, me encantaría que me dejarais vuestras impresiones en comentarios y, por supuesto, un fuerte me gusta y que te suscribas al canal. Había una vez un joven llamado Faetón, quien vivía con su madre en una humilde aldea junto al río Erídano. Aunque su vida era sencilla, Faetón no dejaba de escuchar los murmullos que decían que no era un joven cualquiera. Era hijo de Helios, el dios del sol, el que cada día cruzaba el cielo con su brillante carro dorado. Cansado de las burlas de los otros niños que dudaban de su linaje, Faetón fue en busca de su padre. Tras largos días de viaje, llegó al Palacio del Sol, un lugar tan brillante que tuvo que cubrirse los ojos al entrar. Allí, Helios lo recibió con los brazos abiertos. «Hijo mío, ¿qué haces aquí?», preguntó el dios, con voz como el trueno y ojos que parecían contener la luz de 1000 amaneceres. «Padre, he venido para que me demuestres que no soy un simple mortal», contestó Faetón. «Dame una prueba. Algo que nadie pueda negar». Helios, movido por el orgullo y el amor paternal, le juró por el río Estigia que cumpliría cualquier deseo que tuviera. «Entonces déjame conducir tu carro por el cielo, aunque sea por un día», pidió Faetón. Las palabras del joven helaron la sonrisa de Helios. «No puedes pedirme eso, ni siquiera los dioses más poderosos pueden controlar mis caballos, y mucho menos un mortal como tú». Pero el juramento estaba hecho, y Helios, aunque atormentado, no podía romperlo. Al amanecer, Faetón subió al carro del sol. Helios le dio una última advertencia. «Sigue el camino trazado en el cielo, ni demasiado alto ni demasiado bajo. Si te elevas, quemarás las estrellas. Si desciendes, arrasarás la tierra. Por favor, hijo, sé prudente». Pero el corazón de Faetón latía con la emoción de la aventura y apenas agarró las riendas. Los caballos, con fuego en las crines, partieron como un rayo. Al principio Faetón se sintió invencible, viendo el mundo desde las alturas. Pero pronto perdió el control. Los caballos, sintiendo la inexperiencia de su jinete, dejaron de obedecer. Subieron demasiado alto y las estrellas comenzaron a chisporrotear como brasas en un horno. Luego descendieron a toda velocidad y la tierra comenzó a arder. Los ríos se secaron, los bosques se convirtieron en cenizas y los hombres clamaron al cielo pidiendo ayuda. Faetón, aterrado, tiraba de las riendas con todas sus fuerzas, pero era inútil. Desde el monte Olimpo, Zeus contemplaba el caos. Sin dudarlo, tomó un rayo de su arsenal y lo lanzó al cielo. El rayo fulminó el carro y derribó a Faetón, que cayó como una estrella fugaz, atravesando el cielo hasta desaparecer en el río Erídano. Helios, devastado, buscó a su hijo, pero solo encontró su cuerpo inerte, rodeado por el lamento de las ninfas del río. Estas, conmovidas, enterraron al joven y colocaron un epitafio en su honor. Aquí yace Faetón, que intentó conducir el carro del sol. Aunque falló, murió con valentía. Desde aquel día, el sol cruzó el cielo con un resplandor más tenue, como si aún guardara luto por su hijo. Y los hombres, al mirar al cielo, recordaban la lección de Faetón. La ambición sin prudencia puede consumirnos como el fuego.
Había una vez un joven llamado Acteón, cazador habilidoso y amante de los bosques. Era conocido en toda Beocia por su puntería y su coraje, pero a pesar de sus talentos, había en él un defecto: la soberbia. Acteón creía que no había bestia en el bosque que pudiera escapar de sus flechas, y a menudo proclamaba que ningún cazador, ni siquiera los dioses, podía igualar su destreza. «La caza me pertenece», decía con altivez a sus compañeros. «No hay rincón en estos bosques que no conozca, ni criatura que no tema mi presencia». Sus palabras llegaron a oídos de Artemisa, diosa de la caza y protectora de las criaturas del bosque. Desde su lugar en el Olimpo, la diosa frunció el ceño, molesta por el orgullo del joven. «Que tenga cuidado», murmuró Artemisa, «o aprenderá que los bosques tienen dueña». Un día, mientras perseguía un ciervo por el bosque, Acteón se separó de sus compañeros y se adentró en un rincón que nunca antes había explorado. Allí, en un claro oculto por altos árboles, encontró un manantial de aguas cristalinas. Acteón no lo sabía, pero ese lugar era sagrado. Era el lugar donde Artemisa y sus ninfas se bañaban cuando descendían del Olimpo. Al acercarse, el joven escuchó risas y el murmullo del agua. Oculto entre los arbustos, apartó unas ramas y vio a Artemisa, bañándose en el manantial, rodeada de sus ninfas. Su piel brillaba como la luna, y su belleza era tan deslumbrante que Acteón quedó paralizado. Pero su fascinación no pasó desapercibida. Artemisa lo descubrió. «¿Cómo te atreves a profanar mi santuario?», rugió la diosa con ojos encendidos de ira. «Mortales como tú no tienen derecho a contemplar lo que es sagrado». Acteón intentó disculparse, pero Artemisa levantó la mano, deteniéndolo. «Por tu arrogancia y tu falta de respeto serás castigado. A partir de ahora correrás por el bosque no como cazador, sino como la presa». Antes de que Acteón pudiera reaccionar, comenzó a sentir un dolor terrible. Su cuerpo se encorvó, sus manos se alargaron y sus uñas se convirtieron en pezuñas. Un par de cuernos surgieron de su cabeza y su piel se cubrió de un pelaje marrón. En cuestión de segundos, Acteón ya no era un hombre, sino un ciervo. Desorientado, huyó del manantial, atravesando arbustos y saltando rocas. Quería gritar, pero de su garganta solo salían bramidos. En su desesperada carrera, Acteón escuchó el sonido de perros ladrando. Se giró y vio que su propia jauría, los perros que él había entrenado para la caza, lo seguían. Pero no lo reconocían como su amo. Lo veían como una presa. Acteón corrió con todas sus fuerzas, pero los perros eran veloces y hábiles. Uno a uno lo alcanzaron rodeándolo. Sus colmillos se clavaron en su carne y el ciervo que había sido Acteón cayó al suelo. Cuando los compañeros de caza de Acteón encontraron a los perros alrededor del cadáver del ciervo, no entendieron lo que había sucedido. Solo Artemisa, observando desde el Olimpo, conocía la verdad. Desde aquel día, los cazadores que cruzaban los bosques aprendieron a no jactarse de sus habilidades ni a olvidar que los dominios de la naturaleza no les pertenecían. «Respeta a los dioses y sus santuarios», susurraban los ancianos a los jóvenes, «o podrías acabar como Acteón, víctima de tu propia arrogancia». Había una vez un rey llamado Tántalo, que gobernaba en una tierra próspera y fértil. Los dioses le habían concedido riquezas inagotables y una posición privilegiada. Se le permitía sentarse a la mesa del Olimpo y compartir los festines con los inmortales. Era un honor que ningún otro mortal había recibido, pero para Tántalo no era suficiente. Orgulloso y codicioso, el rey creía que podía burlarse de los dioses sin sufrir las consecuencias. ¿Por qué los dioses han de tenerlo todo?
decía a sus súbditos en secreto. Yo también merezco su poder y no habrá límite para mi ambición. Un día, mientras estaba en el Olimpo, Tántalo observó cómo los dioses disfrutaban de la ambrosía y el néctar, manjares sagrados que otorgaban inmortalidad. En su soberbia, pensó que sería astuto robar un poco de esos alimentos para llevárselos a los mortales. Esperó hasta que los dioses estaban distraídos y escondió en su manto una copa de néctar y un puñado de ambrosía. Al regresar a su reino, compartió su botín con los nobles de su corte, jactándose de su ingenio. Los dioses no son tan poderosos como creen. Yo he burlado su vigilancia y he traído la inmortalidad a los hombres, pero los dioses todo lo ven y pronto descubrieron su traición. ¿Cómo se atreve un mortal a profanar lo sagrado?, tronó Zeus. Pero este no será su único castigo. Tántalo no se detuvo allí. Su ego creció tanto que decidió poner a prueba la sabiduría de los dioses. Preparó un banquete en su palacio e invitó a todos los olímpicos. «Venid, grandes inmortales, y probad un festín digno de vosotros», dijo con falsa humildad. Sin que los dioses lo supieran, Tántalo había cometido un acto abominable. Había matado a su propio hijo, Pélope, y lo había cocinado como parte del festín. Quería ver si los dioses con todo su poder podían discernir lo que estaban comiendo. Los dioses, horrorizados por su maldad, se levantaron de la mesa. Fue Deméter, distraída por su dolor, quien tomó un bocado antes de darse cuenta de lo que había sucedido. «¿Cómo te atreves?», gritó Zeus. «Has mancillado la hospitalidad sagrada y mostrado un desprecio inhumano por la vida». Los dioses, furiosos, condenaron a Tántalo a un castigo eterno en el inframundo. Lo llevaron a un lago de aguas cristalinas, donde el hambre y la sed lo atormentarían para siempre. En el lago, el agua llegaba hasta su barbilla, pero cada vez que intentaba beber, el agua se retiraba. Sobre su cabeza colgaban ramas llenas de frutas jugosas, pero cuando alzaba la mano para tomarlas, las ramas se alejaban. «Así será tu destino», dijo Zeus. «Por codicioso y cruel, estarás siempre al alcance de lo que deseas, pero jamás lo alcanzarás». Había una vez una reina llamada Níobe. Era hermosa, orgullosa y de espíritu indomable, pero su mayor alegría y motivo de orgullo eran sus hijos. Níobe había traído al mundo 14 hijos, o 7 según algunos relatos, y su belleza y vitalidad llenaban los palacios de risas y alegrías. Sin embargo, en su corazón había algo oscuro, una soberbia que la llevaba a despreciar a los dioses. Entre ellos, la diosa Leto, madre de los poderosos gemelos Apolo y Artemisa, a quien Níobe consideraba indigna de recibir adoración. Un día, mientras los tebanos celebraban un festival en honor a Leto, Níobe irrumpió en el templo. Vestida con sus más lujosas prendas y con una sonrisa despectiva, habló con arrogancia. «¿Por qué adoráis a esta diosa insignificante? ¿Qué os ha dado ella? Yo soy Níobe, reina de Tebas, hija de Tántalo y esposa de un rey. Y sobre todo, soy madre de muchos hijos. ¿Cuántos tiene Leto? Solo 2. ¿2 hijos comparados con los míos? ¿No soy yo más digna de vuestro homenaje?» Su voz resonó como un trueno en el templo, y sus palabras llegaron a los oídos de Leto en el Olimpo. La diosa, furiosa por el insulto, llamó a sus hijos Apolo y Artemisa para vengar la ofensa. «Hijos míos», dijo Leto, «esa mujer se burla de mi maternidad. Que pague con sus lágrimas su insolencia». Los gemelos descendieron del Olimpo con arcos y flechas y se dirigieron a Tebas. Allí, en un día que comenzó con risas infantiles, cayeron las primeras sombras de la tragedia. Apolo y Artemisa encontraron a los hijos de Níobe mientras jugaban en los jardines reales.
Sin previo aviso, Apolo tensó su arco y disparó una flecha mortal que atravesó el pecho del primogénito. Antes de que nadie pudiera reaccionar, Artemisa lanzó una flecha que apagó la vida de otra de las hijas de Níobe. Uno a uno, los hijos de Níobe cayeron bajo la precisión divina de los gemelos. Los gritos de los niños resonaron en el palacio y los sirvientes huyeron aterrados. Níobe, al escuchar los lamentos, corrió desesperada hacia el jardín. Allí encontró los cuerpos de sus hijos, algunos ya sin vida, otros agonizando en charcos de sangre. «Deteneos», suplicó Níobe con lágrimas en los ojos. «Castigadme a mí, pero no a ellos, son solo niños». Apolo y Artemisa, implacables, no respondieron. Sus flechas continuaron cayendo hasta que todos los hijos de Níobe yacieron sin vida, excepto uno o dos, según algunas versiones del mito, quienes sobrevivieron como testimonio del horror. Níobe, destrozada por el dolor, huyó del palacio. Cruzó campos y montañas, gritando los nombres de sus hijos y maldiciendo a los dioses. Finalmente llegó al monte Sípilo, donde, incapaz de soportar su sufrimiento, imploró a Zeus que pusiera fin a su agonía. «¡Oh, gran Zeus!», clamó. «Mi dolor es infinito. Si alguna vez has tenido piedad, conviérteme en piedra para que mis lágrimas nunca se detengan». Zeus, conmovido por su desesperación, accedió. Allí, en el monte Sípilo, Níobe fue transformada en una roca, pero incluso en su forma petrificada, sus lágrimas seguían brotando. Una fuente surgió de la roca y su llanto se convirtió en un río eterno que fluye hasta el día de hoy. Se dice que si uno visita el monte Sípilo y escucha con atención, puede oír el suave murmullo de la corriente como un lamento que nunca termina. Así, Níobe quedó condenada a llorar por sus hijos para siempre, como advertencia contra la soberbia y la insolencia hacia los dioses. Y es que, aunque Níobe quedó inmortalizada como un símbolo de dolor eterno, también se recuerda como un ejemplo del orgullo humano desafiando el poder divino, un enfrentamiento que nunca termina bien para los mortales. Había una vez un hombre llamado Sísifo, rey de Éfira, conocido por su astucia y su lengua de plata. Podía engañar incluso a los dioses, y su ambición no conocía límites. Durante años, su pueblo prosperó bajo su mando, pero a un precio. Su soberano no temía jugar con los secretos de los inmortales, burlarse de la muerte ni traicionar a sus aliados. Todo comenzó cuando Zeus, el rey de los dioses, confió en secreto la existencia de una ninfa a su familia divina. Pero Sísifo, siempre atento a las debilidades de los demás, descubrió el secreto y lo utilizó como moneda de cambio para obtener poder. Informó al padre de la ninfa traicionando a Zeus. Cuando Zeus supo de la traición, juró castigar al hombre mortal. Pero Sísifo no se dejó intimidar. Cuando llegó el día en que Tánatos, la muerte misma, lo visitó para reclamar su vida, el astuto rey tenía un plan. Fingiendo respeto y sumisión, invitó a Tánatos a su castillo y le ofreció vino y manjares. Mientras la muerte comía, Sísifo fingió estar admirado por las cadenas que Tánatos portaba, unas cadenas mágicas destinadas a atrapar almas. ¡Qué obra tan exquisita!, exclamó Sísifo. «Déjame probarlas para que pueda apreciar mejor su peso». La muerte confiada permitió que Sísifo probara las cadenas. En un instante, el rey usó su inteligencia para atrapar a Tánatos en su propia prisión de hierro. Desde ese día, nadie en el mundo podía morir. El caos reinó en la tierra. Los ancianos vivían más allá de sus fuerzas. Los guerreros seguían luchando con heridas mortales y las enfermedades se extendían sin control. Zeus, enfurecido, envió a Ares, el dios de la guerra, para liberar a la muerte. Tánatos fue liberado y Sísifo fue llevado al inframundo, donde lo esperaba su castigo eterno.
Pero el astuto rey no había terminado de jugar. Antes de morir, había pedido a su esposa que no realizara los ritos funerarios necesarios para que su alma encontrara paz. En el inframundo, Sísifo se quejó ante Hades y Perséfone de que su esposa lo había deshonrado. «Oh, grandes señores del inframundo, permitidme regresar al mundo de los vivos, solo por un breve tiempo, para castigar su insolencia y cumplir los ritos necesarios». Conmovidos por su súplica, los dioses le concedieron permiso. Pero una vez de regreso en el mundo de los vivos, Sísifo no tenía intención de volver al Hades. Vivió años escondido, burlándose de la muerte y disfrutando de su vida robada. Finalmente los dioses lo atraparon. Esta vez no habría escapatoria ni clemencia. Como castigo, Sísifo fue condenado a un tormento eterno. Debía empujar una roca gigante por una empinada colina. Día tras día luchaba por llevar la roca a la cima, pero justo antes de alcanzar la cumbre, la piedra rodaba de vuelta al pie de la colina. Sus músculos se tensaban, sus manos sangraban y su cuerpo estaba cubierto de sudor, pero su sufrimiento nunca terminaba. Algunos dicen que los dioses eligieron este castigo para burlarse de su ambición y su astucia, dándole una tarea imposible de completar. Otros creen que Sísifo, en su castigo, encontró una extraña forma de desafío, resistiendo eternamente su destino. Y así, en las profundidades del inframundo, Sísifo sigue empujando su roca una y otra vez como advertencia para todos aquellos que intenten engañar a la muerte y desafiar a los dioses. En las profundidades del mar vivía Glauco, un antiguo pescador convertido en dios marino. Glauco poseía un corazón noble, pero su apariencia había cambiado tras ser transformado. Su cabello era verde como las algas, su piel escamada y su cola de pez lo apartaban del mundo humano. Un día, mientras nadaba cerca de la costa, sus ojos se posaron en una ninfa de inigualable belleza llamada Escila. Escila era hija de Forcis y una de las criaturas más encantadoras que habitaban los acantilados del mar. Era ágil, libre y despreocupada, y pasaba sus días jugando entre las olas. Para Glauco fue amor a primera vista, pero cuando se atrevió a acercarse y confesarle su amor, Escila lo rechazó con una risa cruel. «Aléjate de mí, monstruo», exclamó la ninfa. «Tu aspecto no es digno de una criatura libre como yo». Herido por sus palabras, Glauco no se rindió. Decidido a conquistar a Escila, buscó la ayuda de Circe, la poderosa hechicera que vivía en una isla cercana. Con humildad, Glauco imploró: «Oh Circe, gran diosa de los sortilegios, dame una poción que haga que Escila me ame. No puedo soportar vivir sin ella». Circe, al ver al dios del mar, sintió una atracción inesperada. Había algo en su melancolía que despertó su interés y trató de persuadirlo. «¿Por qué sigues tras una ninfa que no te corresponde, Glauco? Podrías tenerme a mí, una diosa que te ofrece más que rechazo». Pero Glauco, cegado por su amor hacia Escila, rechazó a Circe. Enfurecida y despechada, la hechicera decidió vengarse, no contra Glauco, sino contra la joven que había capturado su corazón. En secreto, Circe preparó una poción maldita y la vertió en las aguas cristalinas donde Escila solía bañarse. Cuando la desprevenida ninfa entró al agua, su cuerpo comenzó a transformarse. Horrorizada, Escila vio cómo de su cintura brotaban colas de serpientes y de sus caderas crecían cabezas de perros salvajes que ladraban y mordían sin descanso. Había dejado de ser la hermosa ninfa que todos admiraban para convertirse en un monstruo aterrador. Con el corazón roto, Escila huyó a un estrecho paso marítimo, donde su furia y desesperación se volcaron contra los marineros que se atrevían a cruzar. Desde entonces, junto a Caribdis,
Escila se convirtió en un símbolo del peligro y la tragedia. Glauco, al enterarse de lo sucedido, lloró amargamente. Aunque su amor seguía siendo puro, no pudo aliviar el sufrimiento de Escila ni revertir su transformación. En su tristeza, juró nadar eternamente por los mares, buscando consuelo en las olas que ambos habían compartido alguna vez. La historia de Escila y Glauco es un recordatorio del peligro de los celos y el rechazo, pero también de la tragedia de un amor imposible. En un reino lejano, donde los vientos susurraban secretos oscuros a través de los bosques, vivían dos hermanas, Procne, la mayor, gentil como una flor al amanecer, y Filomela, la menor, cuyas canciones hacían llorar a las estrellas. Las dos eran inseparables, hasta que un día Procne fue prometida en matrimonio al poderoso rey Tereo de Tracia. Tereo era un hombre fuerte, pero en su corazón habitaba una sombra. Aunque juró proteger a Procne, tras los banquetes y festejos de la boda, su mirada comenzó a volverse oscura y el amor que decía tener por su esposa se tornó en posesión. Un día, Procne pidió a Tereo que trajera a Filomela para visitarla, pues extrañaba a su hermana. Tereo accedió. Pero cuando conoció a Filomela, su corazón se llenó de un deseo enfermizo por ella. Encerró a Filomela en una torre oculta y realizó actos atroces. Cuando ella intentó escapar, cortó su lengua para que no pudiera revelar su destino. Filomela, aunque privada de su voz, no se rindió. Con hilos dorados y carmesí, tejió un tapiz que narraba su tragedia. Cuando lo terminó, logró que un sirviente lo llevara a su hermana Procne. Al ver el tapiz, Procne supo lo que Tereo había hecho, y en su corazón se encendió una llama de venganza. Durante la celebración del festival de Dioniso, Procne liberó a Filomela, y las dos hermanas idearon un castigo que sería recordado para siempre. Procne llevó a su único hijo, Itis, al palacio, donde lo acunó con dulzura mientras Filomela observaba con ojos llenos de lágrimas. Pero esa dulzura pronto se tornó fría como la noche, y juntas tomaron una decisión impensable. Cocinaron al niño en un banquete y lo sirvieron a Tereo. Cuando Tereo terminó el festín, Procne y Filomela se acercaron con una mirada de fuego en los ojos y le mostraron la verdad, los huesos de Itis en un cuenco. «Este es el fruto de tu crueldad», dijeron las hermanas al unísono. Horrorizado, Tereo intentó matarlas con su espada, pero los dioses, observando desde el Olimpo, decidieron intervenir. Transformaron a Procne en una golondrina, a Filomela en un ruiseñor y a Tereo en una abubilla. Había una vez una princesa llamada Psique, tan hermosa que todos los hombres la adoraban, pero su belleza causaba la envidia de Afrodita, la diosa del amor. Celosa, Afrodita ordenó a su hijo, Eros, que hiciera que Psique se enamorara del hombre más vil de la tierra. Pero al verla, Eros se enamoró de su radiante belleza y decidió desobedecer a su madre. Sin saberlo, Psique era tan admirada que nadie se atrevía a pedir su mano. Su familia, preocupada porque seguía soltera, consultó a un oráculo, quien les dijo que debía ser abandonada en la cima de una montaña. Allí la esperaría un monstruo al que estaba destinada. Con el corazón roto, Psique fue llevada al acantilado. Pero en lugar de un monstruo, un suave viento llamado Céfiro la transportó a un hermoso palacio. Dentro, todo era opulento y mágico. Una voz invisible le susurró: «Este es tu hogar, Psique. Todo aquí es tuyo, pero jamás debes intentar verme». Cada noche su esposo misterioso acudía a ella bajo el amparo de la oscuridad.
Aunque Psique no podía verlo, su voz era dulce y sus palabras estaban llenas de amor. Ella comenzó a enamorarse de su desconocido esposo. Sin embargo, sus celosas hermanas sembraron dudas en su corazón. «¿Cómo sabes que no es un monstruo?», le dijeron. «Debes verlo con tus propios ojos». Esa noche, mientras Eros dormía, Psique encendió una lámpara y contempló el rostro más hermoso que jamás había visto. Pero una gota de aceite caliente cayó sobre él, despertándolo. Eros, herido por la desconfianza de Psique, se marchó volando, dejando el palacio sumido en el silencio. Psique, arrepentida, vagó por el mundo en busca de su amor. Suplicó a Afrodita por una oportunidad de redimirse. La diosa cruel le impuso una serie de tareas imposibles: clasificar granos en una noche, traer agua de un río mortal y recuperar un poco de la belleza de Perséfone del inframundo. Con la ayuda de hormigas, águilas y un misterioso guía del inframundo, Psique completó cada tarea. Pero en su último desafío no pudo resistir la tentación de abrir la caja que contenía la belleza de Perséfone. Al hacerlo, un profundo sueño la envolvió. Eros, aún enamorado, la encontró y la despertó con un beso. Voló al Olimpo y suplicó a Zeus que permitiera su unión. Conmovido, Zeus otorgó a Psique la inmortalidad, permitiéndole vivir junto a Eros para siempre. Desde entonces, Eros y Psique se convirtieron en un símbolo de amor verdadero que supera pruebas, dudas y el tiempo mismo. Y si no se han ido del Olimpo, todavía celebran su amor en las estrellas.